Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 5. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, verso 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo por tu misericordia para conmigo y estar hoy aquí en este lugar santísimo, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana sé que tu misericordia me ha alcanzado y me has perdonado mis pecados, Señor. Y has tenido esa gran misericordia, mi Dios. Quiero que me uses como un canal de bendición, que no hable yo por emoción, sino que seas tú, Espíritu Santo, a través de mí, hablándonos a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento. Dios, cuando digo Dios me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Así que cualquiera de los tres que usted quiera memorizar o ponerlo en su mente, ese es Dios. ¿No es católico? No. ¿No es evangélico? No. ¿No es testigo de Jehová? No. ¿No es quieren chismes? ¿O quieren chismes? No. ¿No es adventista? No. ¿No es pentecostal? No. Dios es amor. Ese es Dios, amor. Dios no es ninguna religión. Dios no es ninguna denominación. Dios no es de Asamblea de Dios ni del mundo entero. Dios es amor. Y nos pide que nos amemos unos a otros. Que nos soportemos unos a otros. Ese es Dios. El Dios que tiene tres peticiones para nuestra vida. Hoy quiere pedirnos Dios algo a nosotros. Y tiene tres peticiones especiales para la iglesia. Para cada uno de nosotros individualmente y para la iglesia en grupo todo. Él quiere pedirnos a nosotros lo primero que Él nos pide es lo que Él es. Él es amor. Entonces, lo primero, y no vamos a hablar mucho del amor porque hemos hablado suficiente y el Espíritu Santo toma el control de todo. Pero lo primero que Él nos está pidiendo, y está escrito en la Biblia, es que nos volvamos a nuestro primer amor. A que volvamos a la senda antigua. Es lo que Él está pidiendo, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, nos ama y nos amará. No sé por qué nos cuesta, nos es tan difícil a nosotros amarnos unos a otros. Cuando Jesús predicaba la palabra, cuando Él predicaba y se refería acerca del amor, Jesús decía: pero amen a sus enemigos. Porque ¿qué de bueno tiene amar a los que los aman? No tienen nada de bueno. Porque aún los asesinos aman a los que los aman. Entonces, el mayor sacrificio que Jesús nos pide, que Dios nos pide, como individualmente y como iglesia, es amar a nuestros enemigos. Es bendecir a los que nos maldicen. Porque no hay ninguna ganancia en que nos amemos nosotros
No hay ninguna ganancia. El amor que debemos de practicar, que Dios quiere, que Él es amor, dice en 1 Juan, Dios es amor. Y el amor que Él quiere que nosotros practiquemos es el amor que Jesús predicó, amar al prójimo como a nosotros mismos, que es el segundo gran mandamiento, que es semejante al primero. En Marcos 12:30, Jesús está en el templo, dice, alza la voz y dice, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y a Él amarás con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús dice es lo mismo, hay una semejanza entre amar a Dios con todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. A la iglesia, no digo Monte Sión, a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, si algo le cuesta o nos cuesta es amar al prójimo. Máxime si el prójimo es nuestro enemigo, nos cuesta más todavía. Una vez me decía una joven que está por aquí, pastor, es cierto, hay que amar al prójimo, pero a veces el prójimo no se deja. No se deja amar, pero es que no es que él se deje o no se deje, es que yo debo amarlo. ¿Y cómo debo amarlo? Pastor, si yo le hablo y él no me habla, si yo le hablo y ella no me saluda, ore por él. No hay mayor manifestación del amor hacia el prójimo que es que usted ore por esa persona. Ore por su vecino, ese que le hace daño, ese que le molesta. Ore por él, bendígalo, lléneles la casa de bendiciones, de lluvia de bendiciones, pero de corazón. No porque el pastor lo predicó, no porque, y si no Dios se enoja, no. Que sea una práctica dentro de nosotros. Si a ti te ofrecen golpearte, te ofrecen matarte, te ofrecen, ora por esa persona. Ámalo más de aquellos que te aman. Amén. Si es difícil, ¿verdad? Cuesta, no cuesta. Claro que cuesta. Es por eso que así como nos cuesta amar al prójimo, amar al enemigo, así nos va a costar entrar en el reino de los cielos. Va a ser difícil. Se va a tornar imposible entrar al reino de los cielos si no nos hacemos como uno de los pequeños. ¿Y por qué Jesús toma ese ejemplo tan maravilloso? Porque usted ha visto los niños, los más chiquititos, ya, algunos ahora ya nacen, bueno, con el celular en la mano y son malos. Pero generalmente los chiquitos, ellos no se enojan más de 2 minutos. ¿Han visto? Sí. Usted lo puede regañar y le puede pegar un pellizco a escondidas y le jala el pelo y todo, y el chiquito pega 4 gritos, pero al ratito, se le olvidó. Por eso es que Jesús dijo en Lucas, dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos tienen la entrada segura al reino de los cielos, por esa bondad que hay en el corazón de ellos. Nosotros podemos maltratarlos, hacerles mal modo a escondidas, que no lo vea el papá porque hay pleito. Hacerles mal modo y decirme, qué mocoso. Y cuando está el papá tan lindo, chiquito, ¿verdad? Qué hipócritas que somos. Entonces, si no somos como ellos, si no somos como esos niños que inmediatamente olvidan todo, entonces se nos va a hacer muy, pero muy difícil entrar en el reino de los cielos. Aparte de todo, mire, amada iglesia, yo estoy, y lo digo de parte del Espíritu Santo, el pecado no es
un tropiezo para entrar al reino de los cielos. Pastor, ¿qué está diciendo? No, porque el pecado Dios lo perdona si nos arrepentimos. Como habló el domingo en Apocalipsis 2, vendré pronto y si no te has arrepentido, te quitaré lo que tienes. Pero si ya te arrepentiste, te vas conmigo. Prendo todas las luces del candelabro. Sí, amén. Amén. Por eso el pecado no es una causa que me impida entrar al reino de los cielos, a no ser de que muera en el pecado. ¿Verdad? Hago la aclaración. Si morimos en el pecado, no hay reino de los cielos, hay infierno. Pero si nosotros nos arrepentimos todos los días, como dice Isaías capítulo 1, verso 18, venga y estemos a cuenta. Él en su palabra, que Él es amor, es tan amoroso, es tan bondadoso, que Él dice, venga y estemos a cuenta. Y le dice a aquella mujer Jesús que la encuentra en adulterio y que la van a matar a pedradas porque la ley así lo decía. Jesús se inclina, empieza a escribir ahí en el suelo y lo que dice es, bueno, que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Como nadie en este planeta Tierra, ni en la luna, si alguien ya compró por allá, ahora ya está vendiendo lotes en la luna. Ninguno en este planeta Tierra es libre de pecado. Entonces nadie pudo arrojar la piedra. Jesús se volvió mujer, ¿dónde están los 7 cruces? Y la mujer volvió a ver y ya no había nadie, solo piedras ahí en el suelo. Y la mujer dijo, ¿no están? Y Jesús le dijo, yo tampoco te acuso. Oh. Pero le dijo algo muy importante, vete y no peques más. Pero yo estoy seguro que la mujer a la vuelta ya pecó otra vez. Por la naturaleza. Porque para que no pecara más tenía que haber caído muerta ahí mismo. No sé si me voy a entender. Pero Jesús se está refiriendo al adulterio que había cometido. No peques más en adulterio. Entonces, como Él es amor, y es lo primero de estos 3 peticiones que Dios está haciendo a la iglesia y a nuestra vida individual, la primera petición que nos dice es, vuélvete a tu primer amor. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Vamos a ver, ¿alguien aquí se ama? ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué usted se baña? Porque se ama. ¿Se lava los dientes? Porque se ama y hay que amar a los demás también. ¿Verdad? Nos vestimos, no andamos desnudos en la calle, porque nos amamos. Si nos duele una muela, que ahorita ando ahí por una muelilla que está en unas ganas de que ponga una... A mis 61 años la cordal me está molestando. Gloria a Dios. Pero me está molestando y como yo me amo, pues debo buscar un dentista. Pero si le molesta Iván, Aarón, voy a estar orando por usted. Él no necesita que yo ore por él. Él necesita que yo lo ame a él como a mí mismo. Y si me contó que le duele mucho una muela es porque no ha podido ir a sacarla. Porque indirectamente me está tirando la directa. No es así. Amado, muchos se arriman donde nosotros nos dicen tal cosa, a ver si reaccionamos. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque primero mis dientes y después mis parientes, dice mami. Porque primero yo, el yo. Amada iglesia, el yo no llega a ninguna parte. Cuando nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos, que es la primera petición que Dios hace a la iglesia, amen al prójimo como a ustedes mismos. Ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, tengan todas las cosas en común, sean unánimes para poder volver a la senda antigua. Y después nos pone, si usted el libro de los Hechos, capítulo 2, en adelante, 3 y 4, ahí habla de la iglesia primitiva,
y para que esa iglesia surgiera, para que Dios, o el Espíritu Santo dice más bien, que es el mismo Dios, añadiera a la iglesia los que habían de ser salvos, primero tenía que haber una gran manifestación del amor de Dios en esa congregación. Y como había gran manifestación de Dios en esa congregación, entonces la iglesia crecía. Y no crecía de uno en uno, crecía de 3,000 en 3,000. Pedro predicó, se convirtieron 5,000. Volvió a predicar, se convirtieron 3,000. Y no había problema. Entre más vinieran mejor, porque ellos tenían todas las cosas en común. Todos estaban juntos, pero no solo juntos, también estaban unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo pensar. O sea, todos pensaban en el bien del uno hacia otro. Todos pensaban en la empatía del uno hacia el otro. Entonces lo que Dios está pidiendo a la iglesia es volver a ese primer amor, al amor ágape, al amor incondicional, para que Él deje de tener en contra de nosotros. A mí me duele cuando leo esto, pero tengo contra ti. Y lo leí el domingo, y Él nos alaba. Eres fuerte, eres esforzado, eres aquí, eres allá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y después le dice, pero también aborrece a los nicolaitas, y yo también los aborrezco. O sea, Dios, wow, ese sí es amor. Amén. Amor al prójimo como a ti mismo. Hay una manifestación de amor de un padre hacia el hijo cuando usted lee la historia del hijo pródigo. Y mucho ojo con esto, amada iglesia, porque desgraciadamente pasa en las congregaciones y Monte Sión no se ha salvado de eso. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Es una manifestación del amor de Dios en toda su plenitud. El hijo pródigo pide su herencia, se va al mundo, la gasta en mujeres, en bar, en bolinchas, en lo que usted quiera ponerle, la gasta todo. Y cuando se da cuenta, cuando está a punto de comer comida de cerdo, algarrobas con los cerdos, él dice, no, en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que esto. Hizo un alto en el camino y dice, no, yo me voy a devolver, que mi papá me ponga aunque sea de sirviente. Y algo que la historia narra, que a veces no lo captamos, es que el papá estaba afuera esperando. Pero papá no sabía qué día iba a volver. Solo papá sabía que iba a volver. Y dice que estaba afuera esperándolo. Y cuando lo vio de largo venir, se alegró papá y empezó a brincar, a pegar saltos. Y mandó a que mataran un becerro, a que había fiesta. Y le dije que lo bañe y que le pongan vestido nuevo y calzado nuevo. Y venga para ponerle un anillo nuevamente, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto. Eso se llama manifestación plena del amor de Dios. Porque eso es lo que tipifica el amor de Dios hacia nosotros, que volvemos nuevamente. Pero ojo, hubo una persona que se molestó por eso. ¿Cuál hermano? El hermano mayor. Correcto. Y muchas veces alguien vuelve a los pies de Cristo y cuando usted lo ve sirviendo, se enoja. Prepare su corazón y no sea el hermano mayor del hijo pródigo. No seamos, alegrémonos más bien. Aquel hombre se enojó y se enchompipó. ¿Han visto a alguien enchompipado? El chompipí es así cuando se enoja, así todo enchompipado. Y le dice, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, hijo? ¿No te alegras que tu hermano que estaba muerto ha vuelto? Ese tal por cual, ese drogadicto, ese loco. Yo he estado aquí contigo, te he sido fiel en todo y nunca has matado una vaca o un becerro para mí. Y papá le dice, hijo, pero tú siempre has podido agarrar lo que tú quieras. Que no lo hayas hecho me extraña más bien.
¿Me voy a entender? Tú que estás aquí, puedes tomar lo que tú quieras. Puedes servir en lo que tú quieras. ¿Me voy a entender? Pero ¿por qué no lo haces? ¿Será porque no quieres compromiso? Entonces, en el mundo hay un dicho que dice: ni corta leña, ni presta el hacha. Eso le pasó a ese. Amor, la plenitud del amor de Dios es manifiesto ahí. Cuando un hermano se levanta, yo tengo que alegrarme. Debo de gozarme y no señalarlo. Porque, ¿por qué vamos a señalar a alguien? Por su pasado, por ejemplo. Hay gente que señala a otros por el pasado. Yo he aprendido a vivir un día a la vez. ¿Y por qué le digo esto? Porque la segunda cosa, suena muy feo, ¿no? La segunda petición que Dios tiene para usted y para la iglesia es misericordia. Dios quiere amor, amén, pero el amor solo no basta. El amor tiene que venir acompañado de la misericordia. Y en Mateo, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, que bienaventurado significa 3 veces dichoso. ¿Cuántas veces? 3 veces dichoso. Y él, con esa voz que tenía, dice en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos alcanzar misericordia? Levante la mano, yo quiero ver. Usted no, que no la levanta cuando quiera. ¿Ah? Sí, amén. No lo estoy obligando a levantarla. Es que yo creo que todos. Menos Brian. Sí, yo sé, lo quería ver atrás. Bienaventurados, o sea, 3 veces dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. ¿Y por qué Jesús dice ese verso tan maravilloso? Porque, amada iglesia, usted y yo, sin la misericordia de Dios, cero. Porque hacemos que nos creemos más buenos que el Papa. Nos creemos buenísimos, santos. 3 veces santos nos creemos. Es por la misericordia de Dios que nos alcanza cada mañana. Salmo 92 dice: qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ahora, para que nosotros alcancemos misericordia, según este verso que acabo de leer, ¿qué tenemos que hacer? Ser como misericordiosos. El que es inmisericordia no va a alcanzar misericordia. Es necesario que tú y yo aprendamos, busquemos qué es misericordia. Jesús manda a algunos fariseos y les dice: vayan y aprendan qué es misericordia. Porque muchos no sabemos. Muchos tenemos altivez, tenemos orgullo, tenemos de todo menos misericordia. Y si algo usted y yo necesitamos, o por lo menos yo me declaro un necesitado de la misericordia de Dios, ¿cuántos lo declaran así? Amén. Sé misericordioso. Ten misericordia con aquella persona que te necesita. Ten misericordia. No solamente de los pobres. Hay mucha gente a la cual hay que tenerle misericordia para poder alcanzarla, o para que ella nos alcance más bien. Sí, para que ellos alcanzarán misericordia. Para que la misericordia nos alcance, es necesario ser misericordiosos. Si usted necesita comerse unos elotes, bueno, ahora es muy fácil, usted los compra,
Pero digamos que usted diga, yo quiero comerme un elote sembrado por mí. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que empezar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Limpiar el terreno. Limpiar el terreno, o sea, su cuerpo. Y segundo, aporcar y sembrar. Sembrar 2 granitos de maíz. Se siembran con la puntita para arriba, así. No nace. ¿Sí, sí? Y usted se queda ahí y lo cuida y lo riega y comienza a crecer. Y usted primero ve una matita verde, ahí no tiene nada. Pero al tiempito, a los 3 meses, comienza a echar como un pelillo. Todavía no se ve nada. Pero después de eso, comienzan a salir los elotes. Y usted puede ir a cortar y dice, wow, esto lo estoy recogiendo porque yo lo sembré y lo cuidé. Amén. Amén. La misericordia hay que sembrarla. Dice que tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Por eso Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. O sea, qué dichosos que son, wow, porque ellos alcanzarán misericordia. O quisiéramos que Dios no nos mire con ojos de misericordia. Yo no. ¿Cuántos si quieren? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hablando de la misericordia, en 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿De un qué? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Wow. Oiga lo que el apóstol Pedro enseña a la iglesia. Vuelvo a repetir. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que seamos de un mismo sentir. Compasivos, o sea que todos seamos como compasivos. Segundo, que todos nos amemos fraternalmente. Tercero, que seamos todos como misericordiosos. Y cuarto, que seamos amigables. A veces cómo cuesta cumplir con eso también, de ser amigable. Pero ahí te dejo esos 4 o 5 que Pedro pide a todos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquí anoté, dice, quien no ejerce una actitud misericordiosa ante Dios, manifestada, en la búsqueda del bienestar de nuestros semejantes, no puede alcanzar misericordia de Dios. Lo que estoy diciendo, no podemos pretender alcanzar misericordia de Dios si nosotros no somos misericordiosos. Proverbios 3:3 dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué está aconsejando el rey Salomón? Dos cosas. ¿La qué? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y dice, átalas a tu cuello. ¿Cuánto vamos a estrenar un collar el domingo? ¿Ah? ¿Alguien se anima a hacer? Bueno, voy a decirle a mi hijo, Brandon, que me haga unas 100 tablitas así chiquititas que digan misericordia y verdad. Y les pone un mecatito. Y cuando uno que va entrando a la puerta, se lo pone. Amén. Amén. ¿Usted se lo pondría? Va en contra de la palabra. Átalas a tu cuello. Y después vamos a Palín y ahí la tablilla pega. Y la tablilla se mueve y la gente lee misericordia y verdad. Misericordia y verdad.
Ese hombre es misericordioso y practica la verdad. Tan sencillo como eso, qué lindo. Pero lo que Salomón quiere decir es que las grabes en tu corazón. Amén. Que la misericordia y la verdad ande contigo siempre. Y a practicar misericordia. Porque si no, no vamos a alcanzar. Recuerden que es lo segundo que Dios nos pide. Ay, Padre mío. No es posible, ¿ya? ¿Cuántos quieren irse de vigilia hoy? Amén. Muy bien. ¿Tiene hambre, pastor? Este verso, Oseas 6:6, ha calado en mi vida y casi en todas las prédicas lo pongo. Porque Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Wow. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pues, ¿qué está hablando Dios a través del profeta Oseas? Quiero misericordia. Wow. Y si Dios lo dice tantas veces, ¿por qué nosotros nos olvidamos de ser misericordiosos? Porque alcanzamos la misericordia de Dios todos los días y algún día no vamos a alcanzar. No, algún día no va a alcanzar la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos sido inmisericordiosos. Y si nos llaman a cuentas, Y si ese día amanecemos muridos y estamos en la presencia de Dios, y lo primero que nos va a preguntar, para ver la tablita que usted se ató al cuello. Ah, usted no es misericordioso. Entonces usted no es bienaventurado. Usted no va a ser dichoso. Usted no se va a gozar porque no tuvo misericordia. Vaya al infierno a ver si ahí tiene misericordia. Y sabe una cosa, en el infierno no hay misericordia para nadie. Termino con esto y continuamos el domingo. Mateo 23:23 dice, ¿verdad? Vio que rápido se le fue el tiempito. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. O sea, hay dos grupos ahí, ¿verdad? Vea que no es el pastor, ¿verdad?, que dice eso. Es la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo les dice Jesús? Téngase ahí. Hipócrita. Oiga, como que a Jesús le gustaba esa palabrilla. Porque en otra se encuentra y les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Le encantaba decirles hipócritas. Hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Wow. O sea, que algo importante en la ley de Dios es aparte de la ley y la fe, la misericordia. Wow. Y aquellos fariseos, los escribas y los fariseos, diezmaban de todo. Diezmaban de la menta, del eneldo, del comino. O sea, traían el diezmo al templo, pero no tenían misericordia con nadie. ¿Ah? No amaban a tu nombre. Y aún así sus papás los ayudaban. Menos los fariseos. Y aún así Dios, es que, amada iglesia, hay un punto aquí muy especial. Por el amor de Dios, que es tan grande, 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 que Él nos llama a que seamos como Él, a que nos volvamos a ese amor. Por ese amor tan grande, resalta la misericordia de Dios hacia nosotros. Él nunca va a cambiar. Por eso Él quiere, y Él pide, y Él dice, y vuelve otra vez a Oseas 6:6, porque misericordia quiero. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. La misericordia
es importante en la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas importantes de la ley de Dios. Amén. Amén. Es necesario que como iglesia practiquemos la misericordia, amados. Aprendamos a partir de hoy a ser misericordiosos. Nada le cuesta a usted ver al pastor que pasa y da unas tortillitas con torta de huevo. O no al pastor, aquel hombre que está chapeando la cerca y hasta que está sudando. ¿Te ha visto? Amada iglesia, eso es misericordia. Le digo por mí, Eriquita, yo camino mucho. Dejo el carro y me tengo que caminar 1 hora a veces más. Y a veces paso así por una casa de finca, hasta que le baja el sudor, ¿verdad? Y ya, señor, muchacho, ¿verdad? Muchacho, y yo, sí, claro, ¿cómo no? ¿Quiere un fresquito? Claro. Y saca un pichel de limón de ese amarillo chiquitito, con cubos de hielo, y hasta que suena en el vaso, Yo, ¿quiere más? Sí. Y hasta 3 vasos. Esa mujer tuvo misericordia de mí. ¿Ha visto usted un trabajador al frente de su casa y no ha sido movido a misericordia? Yo sí. Bien, Ñarecita. Está apuntado en el libro de la Biblia. Yo les doy fresquito. Muy bien. Hay que ser misericordiosos. Hay que ser misericordiosos. No hacerse el burro. No hacerse el sonso. No hacerse el soviético. ¿Sabe qué es hacerse el soviético? El ruso, el soviético. Estos policías que tienen un sombrerón grandísimo son de Rusia, el ruso. Pueden pasar moscas y todo y ellos están ahí. Eso es hacerse el ruso. No ver nada a los alrededores. Es necesario que como hijos de Dios comencemos a practicar estas 2 peticiones que hemos visto hoy: el amor y la misericordia. El amor de Dios hay que imitarlo, y si queremos la misericordia de Dios debemos de ser misericordiosos. Amén. Pónganse de pie en una ofrenda de palmas al Rey, pero bien fuerte, que salga de lo más profundo.